A continuación, Charlando con Elizabeth. Clasificación A. Apto para todo público. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Definitivamente un hecho que ha conmocionado la atención de todos los ecuatorianos es el terremoto que en la semana anterior, el día 16 de abril, ocurrió en el territorio ecuatoriano, sobre todo en las costas de Manabí y de Esmeraldas, en donde realmente el trabajo que se ha venido desplegando ha sido un trabajo intenso, importante, y donde hay una gran cantidad de afectaciones, no solamente materiales, sino lo más triste, afectaciones humanas con fallecimientos de un número importante de ciudadanos manabitas. Para esto hemos invitado esta tarde al teniente coronel Enrique Hurtado, quien no solamente es la tercera persona más importante dentro de la línea de mando del Cuerpo de Bomberos, sino que él estuvo y encabezó gran parte del grupo y la fuerza de tarea que se desplazó hacia la ciudad de Manta en una primera instancia y luego a Pedernales, justamente para desplegar las primeras acciones de rescate y de salvamiento y de atención a todas estas personas que fueron víctimas de este evento. Bienvenido, teniente coronel, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por compartir este espacio, y queríamos fundamentalmente hacer de esto una entrevista en la que usted nos pueda compartir y nos pueda contar esa experiencia humana que han vivido todos quienes son parte del Cuerpo de Bomberos de Quito en esta situación desastrosa que se generó, y relevar obviamente y felicitar públicamente al Cuerpo de Bomberos de Quito, al mando de su comandante Eber Arroyo, quienes fueron los primeros, y esto me confirmará usted, en llegar hacia el sitio de los hechos y desplegar las acciones de salvamento pues para todas las víctimas. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias lo que es la entrevista. Y bueno, cabe recalcar que lo que es la parte del Cuerpo de Bomberos se tuvo el apoyo del municipio, del Distrito Metropolitano de Quito, para poder desplazarnos hacia la ciudad de Manta. En este caso, la fuerza de tarea conformado por 50 personas. Estuvimos ahí el día domingo en la mañana, 6 de la mañana, para poder empezar a coordinar el trabajo de lo que es búsqueda y rescate y localización de lo que son de víctimas. En todo caso, ustedes de los resultados que hemos visto y hemos escuchado en los distintos medios, pudieron y llegaron, yo diría, a tiempo, ¿no es cierto?, para empezar las tareas justamente de rescate, y hay un número importante de personas que fueron salvadas con vida. En el caso de Manta, entiendo, fueron alrededor de 98 personas, y en el caso de Pedernales me parece que son alrededor de 30 y pico de personas, ¿no es cierto? Obviamente, y expresamos nuestro saludo y agradecimiento al municipio de Quito por la acción que yo creo que fue rápida, inmediata, y esto ayudó muchísimo para que estas tareas se desarrollen con un relativo éxito y llegar al lugar de los hechos. Pero coméntenos un poquito, más allá de estas personas que fueron salvadas con vida. Obviamente ustedes debieron haber visto un cuadro tremendamente trágico, muy doloroso y terriblemente fuerte, que debe impactar en el ser humano como tal. Además de bomberos, ustedes son padres de familia, son hermanos, son hijos, y deben haber visto ese dolor de tantos familiares que se encontraban en el sitio de los hechos. Así es, cuando nosotros llegamos al sector de Manta, nos contactamos y llegamos hacia el Cuerpo de Bomberos de ahí de Manta, con quien trabajamos coordinadamente. De ahí la acción fue primero localizar los sectores de mayor riesgo e incidencia que tuvimos, con la mayor concurrencia de personas. Se lo coordinó así y se despachó las unidades. Al momento nosotros de llegar al lugar se hace una evaluación inicial de los lugares de posibles accesos, posibles víctimas, y claro, cuando ya resultamos lo que es en el rescate y la evacuación de cuerpos, en verdad los bomberos somos personas común y corrientes, que tienen una profesión que es el trabajo de salvar vidas y los bienes que se tiene de lo que es la ciudadanía. En este caso fue una experiencia muy especial porque nunca casi ha vivido este tipo de situaciones. Entonces, es verdad, fue penoso y doloroso
cuando nosotros encontramos a la madre que le tenía en sus brazos todavía al niño, al padre, al esposo que estaba abrazado junto a ella. Entonces sí son momentos muy dolorosos que cualquier miembro de una institución de emergencias que se dedica a este tipo de labor siente también dolor. También tenemos pena, tenemos sufrimientos. Lo único que a nosotros nos llega a fortalecer es cuando alguien está con vida. Entonces ahí nosotros ponemos nuestro máximo esfuerzo, toda la energía que tengamos para lograr el objetivo que es salvar vidas. Pero sí, nosotros sentimos y todo como cualquier persona. Ahora ha sido extremadamente, yo diría, gratificante, y creo que eso es la mayor satisfacción que debe tener cada uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos, que eran las palabras de agradecimiento que se escucharon a través de varios medios, de muchas personas, muchas madres, muchos esposos, que agradecían y lo decían textualmente: agradecemos al Cuerpo de Bomberos de Quito, al señor tal, incluso me parece que llegaron a dar el nombre de alguno de los compañeros de ustedes que hizo la gestión de búsqueda y de rescate de una familia, y realmente creo que ese es el motor más relevante que ustedes deben tener en un momento determinado cuando ejecutan la acción. Así es, sale con la ciudadanía. Bueno, primero el agradecimiento, porque sí, la verdad, el recibimiento que nos dieron acá en Quito fue algo muy grande, Sí, o sea, así nunca fue, sí. esperamos esa situación, y todo concierne a lo que es salvar vidas, que es nuestro trabajo. No compensa nada de evacuar o recuperar, Dios no quiera, 500 muertes, 600 muertes, como casi tenemos el total, a recuperar una vida, darle otra oportunidad de cambiar su vida, o mejorar, o seguir continuamente. Cómo no devolver a un hijo, a un padre, a una madre, es lo más gratificante que tenemos nosotros, que ahora me ha dado esta experiencia, porque de los cuerpos que sacamos, de los últimos que estaban con vida dentro de la estructura colapsada, no pensamos inclusive en el segundo grupo encontrar con vida. Claro, ya habían transcurrido varios días del hecho, y las posibilidades cada vez eran menores, ¿no es cierto? Así es, ya transcurrieron casi 72 horas, y la mayor incidencia, que hasta un 48% casi se logra recuperar, hablemosle estadísticamente, un 58% de personas con vida. Pasado ya las 92 horas, casi estaríamos hablando ya de 3 días y algo más, entonces ya casi baja un 5% estadísticamente de personas con vida. Las posibilidades. Así es. Claro. Ahora, ustedes hicieron varios grupos, entiendo, ¿no es cierto? Primero arribaron a Manta un grupo de alrededor de 50 personas, pero en un momento determinado, y yo diría en el momento cúspide de la acción y de la gestión, habían casi 270 personas solo del Cuerpo de Bomberos de Quito que estaban trabajando justamente en estas labores de rescate, sumados a la cantidad de efectivos policiales, de ejército y de instituciones, así como voluntarios que se desplegaron a esta zona para atender a la gente y ayudar en los sitios de los hechos. Sin embargo, ¿cuáles son? Y me permito preguntar esto porque mucha gente se pregunta y dice, bueno, ¿y cómo es la tarea? ¿Cómo inician la gestión? ¿Cómo deciden cuál es el primer lugar de intervención? ¿No es cierto? Viendo una situación de desastre tan generalizada como era, al menos en la zona de Tarqui, que era el sitio como más afectado, ¿cómo ustedes toman la decisión de dónde intervienen? ¿Me voy a ir a esta vivienda? ¿Voy a rescatar a la gente de este lugar? ¿Cuáles fueron esas premisas que les permiten a ustedes arrancar con esta labor ya de trabajo? Bueno, en este caso lo que es el numérico, que en primera instancia la fuerza de tarea se dirigió hacia Manta, transportados en un avión, me parece que fue de TAME. Hacemos nosotros una evaluación inicial hasta que llegue el grupo de avanzada con más equipamiento. En este caso los 50, cuando llegamos acá al sector de Manta, fuimos a la estación de bomberos. Como él es la institución local, debe tener el conocimiento de en dónde son los sectores de mayor peligro que hubo, o el mayor colapso que hubo, o el mayor tipo personas que hubieron en el interior. Entonces con el compañero, con el teniente que estuvo ahí al mando en Manta, logramos sacar más o menos unos 18 lugares. Entonces de los 18 lugares, bueno, le pregunté
¿cuál es el de mayor concurrencia? Entonces ahí me indicó que en la parte de mayor concurrencia al momento teníamos en el centro comercial Navarrete, porque ahí existía una librería en donde todo vendían barato, entonces la gente se volcaba hacia allá. Entonces supuestamente tenían personas atrapadas entre 40 y 50 en el sector de la bodega. Entonces se vieron 4 lugares de mayor concurrencia en donde procedía a distribuir a los 4 grupos y 2 más de lo que fueron de búsqueda y localización. Nosotros cuando pasa este tipo de incidentes naturales, nuestra prioridad es salvar vidas, no recuperar cuerpos, como se hizo tal vez en Pedernales. El asunto que nosotros tuvimos desde principio a fin en el sector de Navarrete era con la esperanza, porque decían que en el almacén, en la bodega, estaban todavía personas vivas atrapadas. Entonces ahí llegábamos casi a un 60% de desescombramiento de la estructura, y que ya de ahí luego encontramos solo una más. Ya todos los cadáveres y personas vivas fue que se evacuó máximo hasta un tercer día. Listo, entonces hubo una priorización en función de la información que compartieron con quienes dirigen al Cuerpo de Bomberos en Manta. Así y es. eso efectivamente, el rato de los hechos, usted tiene aquí una estadística que me parece interesante revisarla. Efectivamente, la decisión de la intervención en esos lugares corresponde justamente a una proporcionalidad mayor en cada uno de esos sitios de posibilidades de rescatar personas con vida, que fue el objetivo primordial que ustedes tuvieron. Claro, aquí nosotros dentro de lo que son los sectores de mayor incidencia que tuvimos, estamos en 2 en la parte de ahí, en donde justo el Centro Comercial Navarrete nos da de vivos, que se sacó conjuntamente con Cuerpo de Bomberos de Manta, 31 personas y 92 fallecidos. De lo que son dentro de estructuras que estuvieron colapsadas fueron 7 personas que sacamos vivos. Entonces ahí tenemos lo que es en la parte de panorama. Se sacó a 5 personas hasta el último, donde teníamos 2 señoritas que estaban todavía supuestamente con vida, pero cuando ya se hizo la evacuación, se descombró lo que es la edificación ya con maquinaria pesada, les encontramos a las 2 últimas señoritas, en donde ella se culminó con ese trabajo en ese sector. Qué lástima, una lástima, porque los esfuerzos que ustedes hicieron obviamente pretendían poder ayudar a todos, pero me imagino que también el tema de tiempo y el tema de recursos en un momento determinado se convierten también en una situación que puede impedir gestionar con mayor velocidad estas intervenciones. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y en un momento más vamos a retomar esta conversación con el Teniente Coronel Enrique Hurtado del Cuerpo de Bomberos de Quito, con quien estamos compartiendo esta experiencia de la intervención que fue justamente de los miembros del Cuerpo de Bomberos en las ciudades de Manta y Pedernales por el terremoto que tuvimos el día 16 de abril. Charlando con Elizabeth. Telesucesos, porque Quito TV. Charlando con Elizabeth. Retomamos esta importante conversación con el Teniente Coronel Enrique Hurtado, con quien estábamos compartiendo incluso fuera de cámaras de estas experiencias tan duras pero tan importantes y que han marcado, creo que un antes y un después, no solamente en la historia de este país, sino también en las actividades de una institución como es el Cuerpo de Bomberos, que hasta ahora creo que no ha tenido que enfrentar una tragedia de sismos tan intensa como la que ahora hemos vivido. Usualmente las tareas que ustedes han tenido recurrentemente son incendios, inundaciones y algunas otras que ya se convierten casi en cotidianas, pero esto creo que ha sido una tarea distinta que realmente les marca hacia el futuro y les da una experiencia importantísima dentro de sus actividades, pero que también les ha permitido demostrar la capacidad del profesionalismo y que están preparados para una actividad como estas.
Cuando ustedes fueron a Pedernales, y cuéntenos un poquito esta segunda fase, ¿no es cierto?, luego de Manta, ¿cuál fue el cuadro que ustedes encontraron? Porque entiendo que ahí la capacidad de salvar varios ciudadanos con vida ya no fue la misma que en Manta, en donde obviamente estuvieron en las primeras horas, ¿no es cierto? Bueno, lo que es en el caso de Pedernales, los compañeros que estuvieron ahí en el sector, que estuvo a cargo de lo que es el capitán Héctor Hacho, cuando ellos llegaron ya habían estado lo que es el ejército ecuatoriano y había tomado procedimiento. Y en este caso nosotros el primer procedimiento es la búsqueda y localización. Se hace por algunos, en este caso tenemos el de llamado y escucha, en donde en primera instancia se le motiva a la persona que si está con vida grite o golpee. Eso fue lo que nos dio resultado acá en Manta, que la persona empezó a golpear. Y luego de esto, cuando ya no funciona esta situación, vamos ya con todo lo que son los equipos, lo que es el equipo sonoro de detección, lo que es cardíaco, que el más mínimo pulso que se tenga la persona le va a identificar. Y dentro de lo que es en un rango de unos 30 metros hacia abajo y unos 20 hacia arriba. Y el otro tenemos que es la búsqueda con canes. Entonces cuando el can realiza la búsqueda, camina y marca, entonces ahí nosotros procedemos a trabajar. Entonces en este caso nosotros siempre estamos preparándonos. Esto es una experiencia no tan grata, sino que en el sentido de trabajo nos da experiencia para nosotros desenvolvernos y prepararnos en qué es lo que nosotros posiblemente fallamos. Entonces ahí cabe la importancia de la preparación que cuenta Cuerpo de Bomberos de Quito, con lo que es especialmente lo que es la búsqueda, nosotros le llamamos el BRE, que es búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Tenemos la preparación, el equipo, la parte psicológica, y todo eso nosotros, Quito está realmente preparado para atender lo que son estos tipos de emergencia. Entonces, pero no cabe o tenga duda que siempre nosotros debemos estar preparándonos, y no lo que es cuerpos de bomberos, el que solicite de cualquier otro lugares, podemos nosotros también compartir esa capacitación o acudir a prestar cualquier servicio. Justamente un tema que le quería consultar es cómo se dio esta coordinación, porque a pasar de los días empezaron a llegar los distintos grupos, ¿no es cierto?, de las distintas instituciones y también de apoyo internacional. Se escuchó del equipo, del grupo que vino a apoyar de México, por ejemplo, un equipo importante similar también de Chile, con quienes ustedes hicieron interacción y pudieron ir valorando y trabajando conjuntamente en objetivos comunes para el rescate de muchísimas víctimas. Y también lo otro que yo quería consultar es, ¿el Cuerpo de Bomberos de Quito tiene grupo de canes que pertenezcan al Cuerpo de Bomberos, o es un grupo de canes de apoyo que era de otra instancia, no sé si de la policía o del ejército? ¿Cómo se trabajó en conjunto? Bueno, en este caso, primera instancia, cuando nosotros llegamos al lugar, o sea, no hemos tenido esa experiencia aquí. Entonces fue algo desastroso ver las edificaciones, una tras otras colapsadas. Entonces nosotros decíamos, en ese lugar posiblemente habrán vivos todavía, o sea, teníamos esa incógnita hasta empezar a trabajar. El asunto, nosotros lo que tenemos, canes, sí tenemos, en este caso, lo que estamos ya empezando con esta situación, porque el perrito que tenemos nosotros ya tiene la formación, tiene la capacidad, pero hubo una discoordinación cuando nosotros estábamos, supuestamente todos íbamos por tierra. Entonces después hubo la disposición, porque se reunieron en el COE, el señor, me parece que vicepresidente, lo que es también el señor alcalde, comandante general, dispusieron que vayan en primera instancia a lo que es la fuerza de tarea. Entonces ahí nosotros en este caso no nos percatamos de que tenían que llevar, sí, claro, a nuestro perro. Entonces él fue ya después para hacer algo como práctica, pero estamos formando ya. Vimos que necesitábamos equipos, estamos equipándonos ya. ¿Y los canes que actuaron en el territorio para esta tragedia, de dónde eran? ¿De la policía? Era de Policía Nacional, del Ejército, de bomberos, me parece que Guayaquil, bomberos de Perú. De Ibarra, inclusive escuché que hubo un perrito que al llegar a Ibarra también parece que falleció, sí, parece que pasó algún incidente ahí. Imagínense, él supuestamente indicaban que había localizado o le había identificado el lugar de 4 personas. Entonces, son situaciones en donde la parte, me parece que por
asunto de hidratación o no tengo idea de la situación de esa, llegó allá y en verdad había fallecido. Claro, o sea, qué penoso eso de escuché ahí. Inclusive en la televisión que ahora en Ibarra van a hacerle un monumento al perrito Sí. en función de todo el trabajo que había desplegado. Pero en todo caso, siguiendo con esta dura tarea que ustedes han hecho, y como dices, la primera vez que efectivamente el Cuerpo de Bomberos de Quito se enfrenta ante una tragedia de una magnitud tal y de un sismo de un grado 7.8 tan alto, ¿no es cierto?, con todas las consecuencias que esto implicaba. En total ustedes fueron 270 personas aproximadamente que estuvieron en el lugar. ¿Cuáles fueron las tareas asignadas, en qué territorios intervinieron y fundamentalmente hubo una renovación del equipo? Porque obviamente ya hay un agotamiento, hay un estrés que debe generarle toda esta tensión y estas angustias, y eso obliga pues a hacer una renovación de los equipos de trabajo. Bueno, en este caso lo que fuimos a la parte de Manta fuimos 148 personas y lo que fue a Pedernales fueron 120 personas. De ahí que nosotros en los lugares que estuvimos fue en el Centro Comercial Navarrete, en la calle 8 y avenida 21, en el Hotel Panorama, en la calle 107 y 101, y lo que es tras en el bodegón también fuimos la parte, y en el Hotel Miami, en lo que fue en Manta. El hotel, sí. Y en todo lo que es vuelta a la parte de lo que es en Pedernales, estuvieron en el Hotel Royal, en la Chorrera, en el Gran Hotel, en el Tía, y ahí en el Tía es donde creo se recupera una persona con vida. Ya. Entonces, en Pedernales las posibilidades de rescatar con vida fueron menores, tal vez por la fuerza y tal vez también por la falta de edificaciones de más solidez, de más solvencia. Parecería ser que la construcción ahí era un poco más endeble y no soportó tanto como en Manta, en ciertos sitios en donde algo se logró salvar. Claro, en el asunto de lo que es por el tipo de colapso, uno a veces llega a pensar de que posiblemente no hay vida, pero el asunto es de que por el número que fueron se escoge lo que son lugares, porque en otros lugares ya estaba lo que es el equipo de maquinaria pesada, lo que eran los militares. Ya estaba intervenido. No sé si en estos casos ellos tienen el conocimiento que primeramente deben pasar los equipos de búsqueda y localización por esos sectores. Cuando ya pasa el transcurso más o menos de unos 4 a 5 días, empezamos con maquinaria pesada, porque cabe recalcar que nosotros vidas se recuperaron en el sector de Manta y al tercer día todavía. Entonces casi de 4 a 5 días, estamos hablando con mínimo de esperanzas de localizar vidas humanas, 3 días. Pero hay que esperar, por último utilizar esa información hasta el tiempo último más corto que tengamos. Y de ahí es donde debemos empezar lo que es con maquinaria. Pero en este caso ya son decisiones de las autoridades que esté en cada uno de sus sectores cómo realiza su trabajo. Bueno, de hecho se escuchó algunas malestares de gente en Pedernales que justamente hacían esta observación, que parecería ser que cierta maquinaria intervino demasiado rápido en ciertos sitios, empezando a hacer el desalojo y el derribo de estructuras colapsadas, pero que lo adecuado era un protocolo de una intervención primero de rescate, de búsqueda, y una vez ya cerrada esa etapa, o al menos viendo que ya realmente las posibilidades son menores, empezar una intervención con maquinaria pesada, que de hecho esto ya se había realizado en algunos de estos puntos. ¿Cuándo empieza el retorno de los grupos a Quito? ¿En función de qué decisión dicen, bueno, ya hemos cumplido con nuestra tarea, ahora sí nos tenemos que regresar a la ciudad? Bueno, en este caso nosotros casi en lo que se tiene protocolos de lo que es de trabajo, de lo que es de búsqueda, se necesita la renovación más o menos al 10º día. Nosotros todavía estábamos en un 7º día que todavía estamos algo con fuerza, y en la parte cuando se toma la decisión, cuando ya la mayor parte de estructuras están ya registradas. Revisadas. Nosotros ya el rato cuando se realiza un registro en esa edificación, se pone una marcación INSARAC, que tienen conocimiento a nivel internacional, Cuerpo de Bomberos. Entonces, de que se dice si aquí se realizó la búsqueda, qué institución fue, qué fecha se hizo, cuándo se empezó y cuándo se terminó, si se encontraron con vida o no se encontraron con vida. Un pequeño reporte de lo que pasó. Un pequeño reporte en la que son edificaciones. Cuando ya no tenemos todas esas situaciones ya de la mayor parte de estructuras que se ha registrado,
Entonces, en el caso nuestro, nosotros ya terminamos más o menos el día miércoles en la tarde. Entonces nosotros conversamos, se hizo una reunión de trabajo con el señor comandante general y lo mismo que es con Cuerpo de Bomberos de Manta, para indicarle que el trabajo nuestro aquí ya se terminó en Manta. Entonces nos fuimos a reportar en Puerto Viejo, pero allá ya también nos indicaron, de acá el trabajo ya está terminado, se registraron toda la mayor parte de edificaciones, sacamos a las personas que estaban con vida y de ahí ya le corresponde a los organismos que son de emergencias de cada localidad proceder al descombramiento de lo que son de las estructuras y recuperar los cuerpos ya inertes. En todo caso, creo que voy a recoger un sentir generalizado de la ciudad de Quito y de quienes vivimos aquí y todos los ecuatorianos, de un profundo agradecimiento al Cuerpo de Bomberos de Quito por la tarea que realizaron. Fue oportuna, demostró capacidad y realmente logró cumplir un objetivo fundamental, que fue rescatar a una gran cantidad de personas con vida, tanto en las ciudades de Manta como de Pedernales. Hemos querido compartir este diálogo con quien estuvo en el lugar de los hechos, con el teniente coronel Enrique Hurtado, pues quien nos ha comentado con detalles de esta dura tarea, pero nos queda la inmensa satisfacción de la tarea realizada, de la experiencia que se ha ganado y obviamente de miles de cientos de vidas que fueron rescatadas y que ahora todavía están pues compartiendo con sus familiares y con sus seres queridos. Les invitamos, queridos amigos, a seguir nuestro programa Charlando con Elizabeth el próximo día miércoles a esta misma hora y el reprise del programa los días sábados y domingos a las 16:30. Muchísimas gracias por esta entrevista, gracias a ustedes por acompañarnos y no dejen de seguir nuestro programa Charlando con Elizabeth. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth, con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.